Bienvenidos a La Trinchera. Hoy vamos a ver un round magistral en el Congreso. La izquierda salió en bloque a llorar por el alza de los combustibles, tratando de culpar al gobierno de José Antonio Kast. Pero lo que no esperaban era que el ministro Jorge Quirós les recordara, punto por punto, cómo nos dejaron el país. Sin ahorros, con una deuda histórica y con un presupuesto inflado de mentiras. Hoy analizamos cómo la verdad económica destruyó el populismo de la oposición. Suscríbete y activa la campana. Esta sesión tiene por finalidad analizar los efectos, fundamentos e implicancias de las medidas anunciadas por el Gobierno en relación con el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, MEPCO, y el consiguiente aumento del precio interno de los combustibles. A esta sesión han sido citados el ministro de Hacienda, don Jorge Quirós, la ministra de Energía, doña Jimena Rincón González, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Luis de Granch. Presidente, hoy esta sala sesiona por el bencinazo, por lo que ocurrió cuando este gobierno tuvo que elegir entre las familias chilenas y el 1% más rico de este país. Y eligió que pagaran el costo las familias. Antes de ser ministro, por su intermedio, presidente, Jorge Quirós tenía un oficio: hacerle ganar más dinero a las empresas, incluso si para eso había que golpear el bolsillo de la gente. En los casos de colusión le llamaron el modelo Quirós. Hoy ese modelo llegó a Hacienda. Nunca se había visto en nuestra historia que un ministro le subiera el costo de la vida a la gente con solo una firma. Puso la ideología delante de las familias. Y los números no mienten. Las compensaciones del bencinazo costaron 560 millones de dólares. Usar el MEPCO como correspondía habría costado 550 millones. O sea, gastaron lo mismo. Pero eligieron hacer sufrir a la gente. Eligieron que la señora que toma la micro a las 6 de la mañana en Coquimbo pagara más. Eligieron que el trabajador de La Serena pagara más en la bomba de benzina. Eligieron que la familia de Recoleta pagara más en la feria. Y para vendernos todo esto, inventaron un relato: el Estado está en quiebra. Tuvo que salir la Contraloría a decirles que estaban mintiendo. Y mientras le decían al país no hay plata, en La Moneda el presidente hacía comidas con sus amigos, el banquetazo, con recursos fiscales. ¿Y para qué? Si había plata, para la ley de los superricos. 4.000 millones de dólares de regalo al 1% más rico, sin pedirles nada a cambio, sin exigir inversión, sin exigir empleo, sin exigir mejores salarios. Y además con un candado antidemocrático por 25 años. Esa es la verdad de fondo, presidente. Para la gente no había plata, pero para los súper ricos sí. Por su intermedio, presidente. Ministro Quirós, usted tenía todas las herramientas legales para evitar este golpe a las familias chilenas. Todas. Y eligió subirle el costo de vida a la gente. El bencinazo va a ser recordado como uno de los actos más miserables de un gobierno contra el pueblo de Chile. Porque no fue un accidente, no fue una obligación, no fue falta de dinero, fue ideología, fue clasismo, fue una decisión política. Y el pueblo puede aguantar mucho, ministro, pero el pueblo no olvida. Ministro, usted es un riesgo para Chile. Hágale un favor a nuestro país y renuncie. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Hoy día sube el precio de los combustibles porque el MEPCO no está siendo capaz de amortiguar completamente el alza. Y no lo está haciendo porque no hay espacio fiscal. Esa es la causa directa del ajuste que hoy día nos convoca. Por su intermedio, señor presidente, le digo al señor ministro de Hacienda, una solución sería eliminar el impuesto al combustible. Pero eso reduce la recaudación. Y con el déficit que nos heredaron la señora Javiera Martínez y los señores exministros Marcel y Grau, solo profundizaríamos el hoyo. No podemos bajar el costo de vida sin primero resolver el déficit. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos esperando para recortar el gasto?
Si este es un gobierno de emergencia, y lo es, emergencia que generaron ellos por su intermedio, señor presidente, durante años de gastos sin control y sin rendición real de cuentas, que se actúe como tal, con decisión y sin timidez. Durante más de una década endeudaron a Chile sin pedirle permiso a nadie. Cada chileno que nazca mañana nacerá debiendo más de 10 millones de pesos. Nadie les preguntó si estaban de acuerdo. Y si hoy les preguntáramos al pueblo de Chile en un plebiscito si está dispuesto a endeudarse con tal de saber quién se gastó su plata y quién debe responder, le aseguro que el resultado sería más aplastante que la victoria del presidente José Antonio Kast en la última elección presidencial. Por eso, más que una crítica, esto es un emplazamiento a cumplir. ¿Dónde están las auditorías externas que se comprometieron? Nos dicen que auditar es caro, pero es mucho más caro permitir que el despilfarro continúe impune. Y por eso mismo es necesario hacerlo ahora. Porque sin saber dónde está la plata, no hay cómo recuperar la confianza. Hoy el impacto es evidente. Es llenar el estanque más caro, es el transporte público más caro, es el pan, la fruta, las verduras más caras. Presidente, esto dejó de ser un debate técnico, es la realidad de miles de familias que hoy pagan más por vivir, como consecuencia de años de desorden fiscal. Porque cuando se gasta sin control, la cuenta llega. Y en Chile esa cuenta la está pagando la gente. Por eso, más que discutir solo el mecanismo, discutamos la causa. Cumplamos la promesa de una auditoría externa, independiente y con consecuencias, caiga quien caiga, no solo una revisión interna. Porque los chilenos tienen derecho a saber qué se hizo con su plata. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Paren con el pataleo patético, dijo el diputado por su intermedio, presidenta Luis Sánchez, vocero del Partido Republicano en este Congreso. ¿Le parece un pataleo patético por su intermedio, presidente, que nosotros, desde la izquierda, estemos teniendo que subsidiarles su constante indolencia para con la gente que a ustedes precisamente los eligió? El 60% de los chilenos y de las chilenas votaron por ustedes. Yo vengo de una región en la cual arrasó el presidente José Antonio Kast la primera mayoría de la región del Maule. Yo también fui primera mayoría, gracias. Así como le aplauden a la región del Maule, mi región en la que yo también fui primera mayoría, espero que me escuchen atentos, porque así como el presidente José Antonio Kast los representa, yo también los represento. Y espero, ministro Quirós, que me mire, porque lo que yo le voy a decir es lo que la región del Maule quisiera decirle. Porque hace un rato, cuando le preguntaba a la gente, díganme qué quisieran decirle al ministro Quirós, me dijeron muchas cosas, pero yo le voy a decir una, que ojalá un solo día se pusieran los zapatos de ellos, que ahora están calculando cuántas papas menos van a comprar para poder llegar a final de mes con un plato de comida sobre la mesa. ¿Cuántas tazas de leche menos se van a tomar sus niños por las medidas además que usted ha anunciado permanentemente porque los tienen un terror psicológico? Decidieron por un supuesto ahorro de $1.000 millones el MEPCO afectar la vida de 19 millones de personas porque no hay plata. Bueno, ¿y cómo se explica que quieran rebajarle $5.000 millones a las arcas fiscales rebajando los impuestos a los más ricos de este país? ¿Me puede decir alguien cuál es la explicación lógica que le dan si se las dan de tan razonables y tan inteligentes? Respondan a la confianza que le dieron a la gente. Si una docena de huevos de 30 valía 5.000 pesos, hoy día vale 9.000. Si un litro de benzina valía 700 pesos, hoy día vale 1.500. Los Uber no aguantan más, los agricultores no aguantan más. Y más encima se la pasan anunciando recortes, hasta la alimentación de los niños. No, no queríamos decir eso. Era para evaluar los programas y mientras tanto que evalúen los programas, ¿qué van a comer los niños? ¿Lo mismo que comen ustedes en su casa? Un poquito de corazón, porque si le preguntaban, ministro, si usted tiene corazón o no, no tiene corazón, no tiene vergüenza. Y el Partido Republicano tampoco. Respóndanle a la gente que votó por ustedes. Nosotros vamos a seguir haciendo esta pataleta que no es patética, es justicia por lo que ustedes no están haciendo. Muchas gracias, presidenta. El día de hoy quiero intervenir en esta sala con ciertas palabras que sé que van a generar cierto resquemor y cierta molestia por su intermedio, presidenta, de la izquierda, pero hay que decir las cosas por su nombre y la receta que le plantearon al país los últimos 4 años por parte de la ultraizquierda chilena fracasó. El sistema que le plantearon a Chile fracasó. Las ideas que la izquierda quiso plasmar los últimos 4 años respecto del desarrollo económico en nuestro país fracasaron. Digámoslo con todas sus letras, el gobierno anterior, liderado por la ultraizquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista por su intermedio, presidenta, fracasaron y perdieron también en las urnas. Esa es la realidad. ¿Por qué me quiero referir a esto? Porque hoy día estamos discutiendo nuevamente el tema del MEPCO, el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Y hay que decir las cosas por su nombre. Hoy día, primero, no hay plata.
Y no hay plata porque la izquierda se la gastó absolutamente toda. Y segundo, porque hay una guerra en Medio Oriente que claramente no está en capacidad del Estado chileno de ponerle fin. Pero quiero irme al dato, ese que tanto molesta, ese que tanto resquemor genera y que tanta molestia tiene por su intermedio presidenta, la izquierda chilena. El MEPCO nos iba a costar 160 millones de dólares semanales. Al mes eran 640 millones de dólares. Hay que decir que en 5 o 6 meses nos hubiese costado 4.000 millones de dólares. Y la crisis puede durar 5, 6, 7 meses. ¿Quién sabe? Lamentablemente el gobierno anterior tuvo un déficit fiscal el año 2023 de un 2.7%, 7.500 millones de dólares. El 2024 de 3.6, 9.700 millones de dólares. Y el 2025 un 3.55% de 10.500 millones de dólares. ¿Por qué digo esto? Porque basta con que un año la ineptitud del gobierno anterior hubiese cambiado para que hubiésemos podido financiar 10 meses del MEPCO. ¿De quién es la culpa? De Mario Marcel y Gabriel. Gracias, presidenta, y buenas noches a todos acá en la sala. Quisiera partir, antes de comenzar con la presentación, decir que a nuestro gobierno le hubiese gustado encontrarse con otras circunstancias, porque los gobiernos, al igual que las personas, en determinadas circunstancias son ellos y sus circunstancias. Ojalá no habernos encontrado con 40.000 millones de dólares más de deuda de las que había hace 4 años atrás. Ojalá no habernos encontrado con un FES que se fue casi la mitad del FES o más, 4.000 millones de dólares. Ojalá no encontrarnos con un presupuesto con ingresos sobreestimados, groseramente sobreestimados, como lo revela la última cifra de ejecución presupuestaria marzo. Ojalá no habernos encontrado con una deuda que ya se había ocupado el 38% de lo aprobado en este Congreso para todo el año, el 11 de marzo. Ojalá no habernos encontrado con un déficit a 12 meses de 2,8 puntos del PIB. Ojalá haberse encontrado con un país creciendo y no con 3 meses seguidos de caída de actividad económica. Ojalá habernos encontrado con un país generando empleo y no un país que lleva más de 30 meses con desempleo del 8% y en las mujeres en particular un 10%. Esa es la realidad que hemos debido enfrentar. Y ante esa realidad hemos debido actuar con responsabilidad fiscal, pero también con una señal muy clara de esperanza. Porque los países crecen en base a inversiones, en base a reglas claras, en base a certezas. Y esas son las que vamos a retornar y devolverle a Chile el crecimiento y la prosperidad que se merece. Escuchamos al diputado Manucheri llamar miserable al gobierno por el alza de la benzina. Dicen que no hay corazón, que no hay empatía. Pero lo que no dicen es que el mecanismo de estabilización, el MEPCO, nos iba a costar 4.000 millones de dólares en 6 meses, ¿no? ¿De dónde sacamos esa plata si la izquierda se gastó hasta el último peso? Es muy fácil pedir bonos y subsidios cuando ya no tienes la responsabilidad de pagar las cuentas. Eso es populismo puro. Pero el ministro Quirós no se quedó callado. En una intervención que debería ser obligatoria en las escuelas, enumeró la herencia que recibió el 11 de marzo. 1. 40.000 millones de dólares adicionales de deuda. 2. El fondo de reserva, FS, reducido a la mitad. 3. Ingresos groseramente sobreestimados por Marcel. Imagínense, al llegar al gobierno, la administración anterior ya se había gastado el 38% del presupuesto de deuda de todo el año en solo 3 meses. Nos dejaron la billetera vacía y la tarjeta sobregirada. Como bien dijo el oficialismo en la sesión, esto ya no es un debate técnico, es la realidad de las familias que pagan el desorden fiscal de Boric. Cada niño que nace hoy en Chile debe más de 10 millones de pesos por culpa del gasto sin control. Por eso el grito en la trinchera es uno solo: auditoría externa ahora. Necesitamos saber quién se gastó la plata y en qué programas inútiles se fue el esfuerzo de los chilenos. No es falta de corazón, es falta de caja por culpa de la ineptitud de la ultraizquierda. Al final, el bencinazo no es una decisión del ministro Quirós, es la consecuencia obligada de años de borrachera fiscal.
Chile va a volver a crecer, pero para eso primero hay que ordenar la casa y decir la verdad, aunque a la izquierda le duela. ¿Crees que los ministros del gobierno anterior deberían responder ante la justicia por dejar el país en quiebra? Comenta auditoría ahora y comparte este video para que nadie se deje engañar por el llanto de la oposición. Dale like, suscríbete y quédate en la trinchera nacional. Nos vemos.